Muy buenos días a toda la comunidad del Colegio del Carmen y San José. Con motivo de la campaña de concientización contra el COVID-19, desde el Departamento de Ciencias Naturales los invitamos a que vean una entrevista que le realizamos al doctor Daniel Godoy, médico especialista en terapia intensiva y actual director del Hospital Malbrán. Y esto nos decía. Bueno, buenos días, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? En primer lugar, desde el Departamento de Ciencias Naturales del Colegio del Carmen y San José le queríamos agradecer por su tiempo y por la disposición a acceder a esta entrevista para que usted pueda orientarnos y aconsejarnos sobre cómo cuidarnos con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente por la enfermedad de coronavirus. Doctor, en primer lugar, le queríamos consultar ¿cuál es el medio principal de propagación de este virus y cuáles pueden ser las situaciones más comunes o los lugares más comunes donde podemos llegar a contagiarnos? Bueno, primero, buen día a todos, a todo el alumnado. Muchas gracias por la invitación. Quiero que sepan que puede contar conmigo, con todo el hospital, con toda la familia del Hospital Malbrán para lo que necesiten. Esto me parece muy bien, lo felicito por la iniciativa, creo que es algo importante. Así que bueno, vamos a tratar de responderle a cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Con respecto a la primera pregunta, desde el inicio de la pandemia, allá por noviembre, diciembre del año 2019 hasta la fecha, sí, las cosas han ido un poco cambiando, producto de que se han hecho estudios cada vez más exhaustivos y han determinado que la vía principal de contagio es la aérea, ¿sí? Por propios aerosoles que se generan en el cuerpo, que muchas veces son imperceptibles para el ojo humano. Porque cuando uno tose, cuando uno estornuda, cuando habla con cierto tono de voz, cuando canta, se liberan cierto tipo de gotitas húmedas que se denominan gotitas de flush. Y ese es el medio principal de contagio. Durante tiempo hubo mucha controversia con respecto a que esas gotas que caían sobre distintos tipos de superficie, ya sean los alimentos en el supermercado o un escritorio, una tabla, una silla, eso podía originar cierto tipo de contagio, lo mismo que en el suelo, lo que originaba cierto tipo de medidas preventivas para tratar de. Hoy sabemos bien de que el virus permanece muy poco tiempo en esas superficies y es más, con las medidas habituales que uno tiene, el riesgo de contagio es prácticamente nulo, ¿sí? Tomando en cuenta la superficie. Lo importante es el aéreo. Cuando uno está cerca de una persona, hablando durante mucho tiempo, por eso una de las medidas principales para evitar es el distanciamiento social a 1,5 metros, 2 metros. La probabilidad de contagio está muy por debajo del 5%, y si a eso le sumamos que ambos interlocutores tienen el barbijo colocado, la posibilidad está muy por debajo del 1%, prácticamente es nula. Entonces, por eso son las medidas principales, ¿sí? ¿Y cuándo se produce? Y siguiendo un poquito la lógica del mecanismo principal de contagio, cuando uno está aglomerado, muchas personas, en un lugar donde el aire no circula, sí, o circula poco, o autocircula, como por ejemplo lugares cerrados con aire acondicionado, sí, donde no hay un recambio permanente del aire, ¿sí? Esos son los medios donde se concentra el virus y donde es mucho más fácil transmitirlo y donde la persona adquiere una carga viral importante. Por eso es que uno recomienda como medida preventiva siempre permanecer en lugares aireados, y no solo en lugares, sino que en la casa de uno debe airear 1 o 2 ventanas, permitiendo la circulación del aire en una habitación, o todas las ventanas que sean posibles, lo mismo que cuando va viajando en colectivo o en el automóvil o lo que sea. Por eso siempre es importante, ya espero no adelantarme a una próxima pregunta, pero no, esto es muy gráfico. Para prevenir hay que tener en cuenta el A, el B, la C y la D. sí, ¿Qué significa eso? A, ¿sí? Aislarse, obviamente, si uno tiene ya confirmado que es portador, para no diseminar al resto de la población. muy bien. A también significa airear, mantener
el ambiente aireado, no aglomerarse y no acumularse en lugares cerrados. ¿Qué significa la B? Barbijo. Utilice el barbijo, siempre. Cuanto más personas y bien colocado, no hagamos como el casco cuando uno va en moto, se coloca el casco en el hombro, se protege el hombro, pero no lo principal que es la cabeza. Si uno tiene el barbijo tapando la boca, pues eso está mal llamado tapaboca, porque tiene que tapar la nariz también, ¿sí? Eso es fundamental porque es exactamente lo mismo, no protege a nada y sigue diseminando el virus por todos lados. La C significa cuidado, aseo personal. Lávese las manos, las medidas de higiene habitual. No es necesario un alcohol caro, con el agua y jabón es suficiente. Pero yo creo que es un hábito que se ha ido adquiriendo en todo y cada uno de los ciudadanos a medida que pasó el tiempo. Y la D significa distanciamiento social. Mantenga una distancia mínima de 1,5 metros. A más de 2 metros en una reunión social y con barbijos colocados, la posibilidad, como ya les dije, lo reitero, está por debajo del 0,7%. O sea que es muy poco probable que uno adquiera el virus. Perfecto. Ya que lo mencionaba, doctor, recién, esto de que por ahí nos genera una obsesión de estar todo el tiempo limpiando las superficies o los productos que traemos del supermercado a nuestra casa, ¿está bien eso en cierta medida? ¿También es una forma de...? Siempre es una medida que ayuda. Lo que sí es importante es de perder el miedo. No se ha registrado contagio alguno por manipular un alimento que fue comprado en el supermercado. Claro. Eso prácticamente no existe. De todas maneras, si ustedes quieren, por ejemplo, ahondar mucho más en ese tema, el Hospital Malbrán tiene una página en Facebook donde yo subo todo el material educativo y justamente están las últimas recomendaciones de la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos y alimentos en Estados Unidos, ¿sí? En relación a que no hay que tener miedo porque el virus no se transmite a través del contacto con superficie. Perfecto, perfecto, doctor. Siguiendo más o menos la línea de eso, ¿cómo debemos prepararnos cuando vamos a salir de nuestra casa para ir a algún lugar del trabajo, al colegio, a ir a algún otro lugar? ¿Y cómo debemos actuar una vez que regresamos de ese lugar a nuestras casas? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Salir como siempre, ¿sí? Como un día normal, hay que perder el miedo y mantener ciertas normas de conducta. Lo importante es salir de la casa de uno con la mentalidad puesta en que uno tiene que cuidarse y cuidar al ser humano que tiene a su alrededor, que es lo fundamental. Perfecto. Lo único que no hay que olvidar es el barbijo. Si es posible y alguno tiene la posibilidad de tener siempre en el bolsillito un poquitito de alcohol, bienvenido sea. Y si no, su jaboncito para lavarse las manos. Fuera de eso no hay que tener ninguna otra precaución para salir de la casa. Pero lo fundamental es tener en mente, ¿sí?, todas las medidas de cuidado y que uno no solo tiene que cuidarse a sí mismo, sino tiene que cuidar a la persona que tiene al lado. Y ahí se va formando la cadena y el círculo virtuoso, ¿sí?, para evitar que el contagio siga. Perfecto. Cuando viene de la casa, ¿sí?, nosotros que estamos en contacto permanente con el virus y en primera línea de batalla, ¿sí?, si bien tenemos todo un sistema montado para que uno se bañe y se cambie con la misma ropa que la que entró, que no es la misma con la que trabajó, si no tiene contacto permanente con alta carga viral como nosotros, ¿sí?, el cuidado es siempre el mismo. Al principio un poco, como no sabíamos, se recomendaba el paño en la entrada, con la bandina y dejar el zapato afuera, pero eso, hoy por hoy, si ustedes han visto videos de otras partes del mundo, uno trata, siempre y cuando haya tenido eso, ¿no es cierto? Contacto en un lugar que uno sabe que tiene alta carga viral, pero igual las medidas son las de siempre, no hay que hacer nada extraordinario. Perfecto, muy bien. En este último tiempo habíamos observado, bueno, en las noticias, que cada vez personas más jóvenes se contagiaban, o sea, podemos decir que hubo un descenso en el rango etario de las personas que contraen la enfermedad. ¿A qué se debe esto? Se debe a múltiples factores. La primera y principal es que a medida que avance el plan de vacunación, ¿sí?, la vacunación comenzó por los grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo son las personas de mayor edad y sobre todo que tengan alguna otra enfermedad, ¿sí?, de base
que predisponga a que el virus se comporte de manera más agresiva. Como esos grupos hoy ya están la gran mayoría vacunados, obviamente el virus empieza a afectar a gente de cada vez menos edad. La otra cuestión es que los jóvenes, yo también lo fui una vez, creen que son inmortales, creen que no les va a pasar absolutamente nada, o le aparece un síntoma y se me va a pasar mañana, no consulta. Y fíjense ustedes como, por ejemplo, si ustedes ven el diario de ayer, una persona, sabiendo que tenía coronavirus, aceptó ir a un viaje de estudios a Bariloche y infectó 65 compañeros. ¿Sí? Entonces, eso es importante, primero. Yo creo que un poco la falta de conciencia o la inmortalidad que la juventud nos imprime en todo y cada uno de nosotros. Pensar que no nos va a pasar, entonces no nos cuidamos. Y de hecho, los brotes que hemos tenido en la provincia, todos se han originado de las llamadas fiestas clandestinas. Sí. No les llamemos así, pero bueno. No me gusta el término clandestino, pero son las originales generalmente de la juventud. No han sido brotes en geriátricos o brotes en lugares donde se concentra la gente adulta. Si la gente adulta está con mucho miedo, así que obviamente que se cuida mucho más. El joven se cuida mucho menos. Y en Catamarca ocurre un tercer fenómeno importante. ¿Cuál es? Lamentablemente en Catamarca tenemos lo que yo he llamado epidemia silenciosa. ¿Qué es la epidemia silenciosa? La obesidad. Tenemos una alta prevalencia de obesidad en nuestra población joven. Alta prevalencia. Y la obesidad es uno de los factores de riesgo para adquirir el virus y sobre todo para mayor severidad de la enfermedad, ¿sí? En este tipo de población. O sea que son varios los factores que hacen que haya bajado el promedio de edad, ¿sí? Y que hoy por hoy, y ustedes también fíjense una cosa, nosotros esto lo venimos alertando hace más de 2 meses y recién ahora empiezan a aparecer esta situación en la ciudad de Buenos Aires, en el Cava, todo empiezan a alertar el tema de la disminución de la edad media de las personas que hoy mismo están padeciendo formas graves de la enfermedad. Entonces, por supuesto que el tener una enfermedad preexistente, como mencionaba usted, la obesidad, hipertensión, diabetes, genera más vulnerabilidad a la hora de contraer el virus. Absolutamente. También por 2 razones, porque todo ese tipo de enfermedades, cardíacas, pulmonares, la obesidad misma, originan un estado de inflamación crónica. Sí. Estos individuos están crónicamente estimulando su sistema inflamatorio. Por ende, viene un virus y esto se exacerba de manera mucho más importante. Y segundo, estos enfermos no tienen la inmunidad de una persona sana. El mecanismo inmunológico intrínseco de cada persona o funciona mal o funciona muy poco. Entonces, exacerbando porque básicamente el virus afecta 3 sistemas. El inflamatorio, afecta la coagulación de la sangre y afecta la inmunidad. ¿Sí? Esta gente tiene alterados esos 3 fenómenos. Por eso hace que sean factores predisponentes no solo para adquirir el virus, sino para tener formas graves de la enfermedad. Bien claro, doctor. También habíamos visto en este último tiempo que se hablaba de variantes de coronavirus. ¿Esto a qué puede deberse? ¿Que existe una cepa nueva, que le ponen distintos nombres? Eso es como lo describió Charles Darwin hace muchísimos años. Esta es la selección natural. Esta es la naturaleza. ¿Sí? Lo que sí está establecido que cuanto más alta sea la circulación del virus en una comunidad, más fácil y rápido un virus se adapta a la nueva situación. Entonces, mayor circulación, mayor probabilidad de que el virus cambie sus características. Ambos términos hay que separarlos. Variante no es lo mismo que cepa, no son sinónimos. Bien. Cepas, por ejemplo, es la cepa que nosotros tenemos en nuestro país, que es la que provino de Wuhan inicialmente, ¿sí? Y que después esa cepa fue mutando en toda su extensión el virus. Cambió por completo la morfología y la forma de actuar el virus. Ahí aparece Manaos, la cepa británica, la cepa de Sudáfrica, la nueva de California. ¿Sí?
En cambio, variante es un virus que circula, es exactamente el mismo, pero una partecita del virus, solo una partecita cambia. Perfecto, bien, A bien eso claro. se le llama variante. Es la misma cepa que cambió una partecita, no la cepa cambiada, que es la mutación completa del virus. No sé Claro, que si correspondería a lo que es ADN y toda la estructura. toda la estructura del gen del virus, exactamente. Perfecto. Doctor, ¿y qué debo hacer en el caso de manifestar síntomas, pero no estoy seguro si se puede tratar de COVID? Si tengo síntomas y no estoy seguro, lo primero que tengo que hacer es quedarme en mi casa. No tengo Bien. síntomas, así que estoy tranquilo, estoy seguro. Y segundo, llamar al Ministerio de Salud, a toda el área de epidemiología, para que se les dé todas las pautas, las normas, los protocolos a seguir para, obviamente, confirmar o descartar la enfermedad. Si se descarta, vuelve a su vida normal. Si se confirma, ¿sí? Mantener el aislamiento y todo lo demás. Pero lo importante, ¿sí?, es tener en cuenta de que el periodo de incubación del virus está alrededor de 5 días. Entonces, si yo tuve un contacto con una persona que lo tengo, no tengo síntomas y creo que con un día es suficiente, no. Durante 5 o 6 días puedo seguir transmitiendo el virus a otra persona. Es más, esta diseminación que ha ocurrido y estos brotes que hemos tenido se han producido justamente por eso, por gente que no sabía que tenía el virus, ¿sí? Y no ha cumplido o no ha sabido, ¿sí?, porque no tenía, digamos, ningún tipo de síntoma, que tenía la enfermedad, y eso contribuyó a que el virus se disemine. ¿Sí? Porque durante el periodo de incubación es el periodo donde más probabilidad hay de que el virus se disemine, es más contagioso. Perfecto. Entonces, antes de manifestar los síntomas, si yo quiero estar seguro, ¿me puedo realizar un test? ¿Está bien esto? Que me realice un test, un hisopado, En antes de general, manifestar la síntomas. población joven, a los jóvenes que yo les estoy hablando, no está mal, pero tampoco está bien, en el sentido de que lo ideal sería que nosotros estuviéramos en un país del primer mundo donde tuviéramos la posibilidad de que todo el mundo sea testeado. No es nuestra realidad, en el sentido de que tenemos un recurso limitado que tenemos que optimizarlo. Entonces, hoy por hoy la provincia está testeando a los sintomáticos, no a los asintomáticos. Y se considera muchas veces como positivo sin necesidad de testeo cuando se ha tenido lo que cuando se produce el contacto estrecho. Sí. El contacto de una persona con otra que sí tiene el virus durante más de 15 minutos y sin barbijo y todas las otras situaciones que ya venimos hablando, ni hablar. Entonces, para nosotros el contacto estrecho es positivo hasta demostrar lo contrario. Si esa persona, ¿no es cierto?, que es contacto estrecho, que no ha sido testeada, cumple su aislamiento de 10 días sin síntomas, no hay ningún tipo de problema. A partir del 10 días puede desarrollar sin ningún tipo de problema. Pero tiene que cumplir ese periodo de aislamiento. Y si aparece un síntoma, ahí nosotros lo testeamos. ¿Sí? Esa es la forma que actúa el ministerio. Perfecto. Si soy positivo de COVID, ¿pueden persistir secuelas de la propia infección? ¿Cuáles podrían ser? Absolutamente sí, Daniel. La respuesta es sí. No todo termina con la fase aguda. Bien. Ya recién estamos nosotros, todavía no hemos cumplido un año del primer caso, eso es en julio. Pero ya hay estudios en todo el mundo que están hablando de lo que se llama el síndrome post-COVID. ¿Qué es lo que ocurre después? Por ejemplo, en los pacientes que han tenido una forma grave de la enfermedad, habiéndose curado, tienen riesgo, por ejemplo, de morir de lo que se denomina muerte súbita, que generalmente es de origen cardíaco, durante los 6 meses post-recuperación del COVID. ¿Sí? Por ejemplo, si el alumnado recuerda hace poquitito, ¿sí?, un periodista famoso, por poner ejemplo, ¿sí?, sale de la parte grave, es pasado a una unidad de menor control y fallece. Hay mucha gente que también ha dado, digamos, repercusión mediática, que es dada de alta y fallece en su casa. Lamentablemente el COVID es una enfermedad tremendamente traicionera. Si hay un nombre que hay que darle a esta enfermedad, es muy, muy traicionera, y uno no puede predecir qué es lo que va a pasar. Pero ya está descrito, por ejemplo,
que el 30 o 40% de las personas jóvenes van a tener algún síntoma en la esfera neurológica o neurocognitiva. Bien. O alteración de la sensación, de la percepción de las cosas, de la memoria. Muchas veces también cierta dificultad para orientarse en el tiempo y en el espacio. Son cosas que se están conociendo, y lo que sí le puedo ser categórico es que el síndrome post-COVID es una realidad y que esto puede extenderse. Los estudios actuales lo dicen hasta aproximadamente 2 años después de haber tenido la enfermedad. ¿Las vacunas son seguras? ¿No son seguras? ¿Me puedo contagiar después de haberme aplicado las dosis de las vacunas? La vacuna es muy importante la pregunta. La vacuna nos protege de las formas graves de la enfermedad. No nos protege del contagio. Teniendo la vacuna nos podemos contagiar perfectamente bien. Lo que podemos asegurarnos, depende de la vacuna, ¿sí?, de que en un 95-96% no vamos a tener una forma grave. O sea, no vamos a ir nunca a un respirador. Sí. Eso es el efecto más importante de la vacuna. Pero sin embargo puedo contagiar. Totalmente, absolutamente. Podés tener el virus y podés seguir contagiando sin ningún tipo de problema. Por eso es que a partir, más allá de que uno esté vacunado, si tiene síntomas, la sospecha, ahí viene el testeo, todo lo demás, ¿no es cierto? Para justamente, a uno no le va a pasar nada grave, pero sí va a poder diseminar el virus por cualquier lado. Por eso que por más que uno esté vacunado, ¿sí?, y tiene la mala suerte de adquirir el virus, tiene que quedarse aislado y cumplir como cualquier otra persona que no estuviera vacunada. Perfecto. Las vacunas hay muchas, como ustedes conocen, ¿sí? Unas con más eficacia, otras con menos eficacia, todas más o menos, una un poquito más, un poquito menos, tienen una muy buena eficacia y muy baja probabilidad de efectos colaterales, muy, muy baja. Inclusive las que están en el tapete hoy por hoy, que son 2 vacunas que en mujeres aumentan la incidencia de complicaciones por coágulos que se originan en distintas partes del cuerpo. Esa incidencia para nada supera situaciones normales de la vida. Como por ejemplo, es mucho más frecuente y común presentar un trombo en un viaje en avión de más de 6 horas que por haberse vacunado por el COVID. Entonces, son vacunas realmente seguras. Aparte, si uno, cuando ve la cantidad de gente que ha sido vacunada y la cantidad de gente que tiene el tipo de complicaciones, prácticamente. Por eso es que hoy se está afinando cada vez más la indicación de tal o cual vacuna. Por ejemplo, estas 2 que están en el tapete, ya está más o menos establecido que mujeres de cierto grupo etario no deberían vacunarse con esa y utilizar otra. Perfecto. Bien, bien. Entonces, remarcando esto, por más que esté vacunado, debo continuar con los cuidados y las medidas preventivas para evitar la diseminación. Absolutamente. La vacuna no asegura la inmortalidad, no asegura absolutamente nada. Lo único que asegura es que uno no va a tener una forma grave de la enfermedad. Perfecto. Doctor, para ir finalizando ya esta entrevista, ¿qué mensaje le gustaría compartir, qué consejo le gustaría compartir con los chicos, con los jóvenes, con respecto a los cuidados que debemos tener? Yo, en primer lugar, quiero transmitirte una sensación, ¿sí? Yo ya estoy en el ocaso de mi carrera, ya pronto me jubilaré. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, que esa fuera el final de lo que es casi 33 años de terapia intensiva. Pero, más allá de todas las dificultades que tiene este país, en todos los aspectos, sin entrar en demagogias, ni en banderías, ni políticas, ni nada, yo creo que nuestra juventud, como yo la estoy viendo, es la gran esperanza que tiene este país. Yo creo que los jóvenes tienen una mentalidad, hoy por hoy, sí, que hacen presuponer de que este país tiene una luz en el horizonte. Por ende, estos chicos son inteligentes, es otro tipo de pensamiento en relación al que nosotros teníamos muchos años atrás, con todas las dificultades que vivimos. Por suerte ellas no las han vivido, pero tienen en cierta forma de tratar de ensamblarse en las normas básicas que tiene cualquier sociedad.
¿sí? Yo creo que a lo largo de los años hemos perdido un montón de cosas y yo creo que es el momento de volver a la familia, volver a respetar a nuestros seres queridos, volver a respetar a nuestros maestros, darle lugar a cada actor de la sociedad que se merece, ¿sí? Y volver un poco a lo antiguo, en el sentido de que yo estoy absolutamente convencido de que el tiempo pasado que uno vivió fue mejor al actual en algunos aspectos, fue mucho peor en otros, y creo que esta gente está en condiciones de cambiar la historia. Por eso les pido a los chicos, no crean que son inmortales, estamos en una pandemia, esta enfermedad afecta a cualquiera. Y la clave está en cuidarnos los unos a los otros, como siempre lo digo. El personal de salud, hace más de un año que estamos trabajando incansablemente, estamos agotados, no tenemos recambio, y la única manera que nosotros tenemos de protegernos es que ustedes nos protejan a nosotros. Y la mejor manera de que nos protejan es que se cuiden. Se cuiden los unos a los otros y de esa manera nos van a cuidar a nosotros. No pedimos nada del otro mundo. El A, el B, el C y el D. Yo no soy de prohibir, todo lo contrario. Yo soy lo que piensan cuando uno prohíbe, comete un error. Pero sí creo que cada uno de nosotros tenemos que concientizarnos y controlar toda y cada una de nuestras actividades diarias y cómo lo hacemos, ¿sí? Para que de esa forma el tiempo que quede de esta maldita pandemia transcurra de la mejor manera posible. Doctora Diana Godoy, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta videollamada. Le mandamos un cariño y un abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Muy bien, muchas gracias a ustedes y espero que sirva de algo todo esto y que contribuya a que todos día a día tengamos una sociedad cada vez mejor.